just finished eating breakfast. Yeah, we just finished eating breakfast. Hi, everybody. Good morning. Hi, what's up, guys? And we're also setting up a podcast. It took like 45 minutes to set it up. And we're telling the kids, be quiet in the other room. And kid is back there laughing. And I'm like, we can't hear the laughing in the background. Trying to tell me a story that takes her like an hour to tell. Oh, my God. Do you ever have those people that are just like, they take forever to tell a story? I'm like, bro, y el punto, the point? Like, get to the point already. Like, that's all I want to know. But you know, that same thing happens. This happens to us famously. They show me memes. They show me videos on their phone. And I'm just not interested. If I see it on my own, You're it's just different. a hater. I'm not a hater. You're a hater. No, what's funny is it's something different about being on your own phone. And when you get somebody else's phone and they're like, look at this. Like, it's really hard to look at somebody else's phone. I don't know what it is. It's just your own phone. You're just comfortable with it, I guess. I don't know what it is. But anyways, and then after, like, the senses of humor, too. Like, vos pensás que algo es chistoso, and I think it's not funny. And I have, like, a really weird, quirky sense of humor. That's why we hit these comedy clubs, because I'm not an offensive person, right? So I don't get offended really easy. I'm part of that 90s babies, 2000. So... What does that mean? ¿Qué significa eso? What do you mean, 90s babies or 2000s? Uh-huh. I mean, that we were raised in the 90s and the 2000s. That's exactly what it means. Oh, okay. I thought yo pensé que estás como diciendo nuestro humor es diferente. Nuestro sentido, amor, our sense of humor is really different, I think. No, not like el de nosotros. Yeah. O sea. Oh, no. from today. Uh-huh. No, yo estoy diciendo al día, because like today, millennials are just like, they get hurt for everything, you know what I mean? Like, No se les puede decir nada. Yeah, you can't. So it's like, you can't make fun of it. That's true. Yeah. So it's funny because there was a couple of words that Peter Russell said that I can't say I'm here, you know, because somebody might get offended, you know what I mean? But it was hilarious. It was funny. But anyways, I'm not going to say them here because then I have to edit out. Welcome, everybody, third podcast, Viviendo Life. Viviendo Life. Anyways, today we're going to talk about a couple of topics, un par de temas. El primero es llegando a los 40. Gosh, like what I say. So if you're born anywhere from like 1980 to 1974, maybe, if you're like millennials, that's what we are, millennials. Places in your body start hurting and you didn't want it to hurt. Like, I was just like in the church yesterday and I was directing. Mm-hmm. All of a sudden I got this pain like right here and I couldn't walk anymore. And I'm like, what? I used to be able to dance for like 2 hours straight in the church. Now I'm like, I can't even go like 20 minutes. And then after, like, my wife just woke up this morning and she's like, oh my God, I got vertigo. Yeah, it's a joke because you say, like, when you're young, you smell like Calvin Klein, like your perfumes. What's a woman perfume? I don't know, Prada or whatever. I don't know. And then when you're older, it's like Bengay. You smell like Bengay. You smell like Vicks Vapor Rub. So if you can relate, if you're 40 years old or más para los 35 or 45, please in the comments tell us, yeah, we understand your pain. Just weird. It's so random, right? Ay, no, me dio vértigo de la nada. Yo no, solo me levanté y me di vuelta. I was like, wow. Yeah. Or like fuimos a comer con, Cachito and his wife, Alan. They were just like, se sintieron mal because they're like, están comiendo comida regular y nosotros estábamos comiendo ensaladas. Pero yo les tuve que explicar, no es porque seamos saludables, because we're healthy people. It's because I can't eat meat or anything at nighttime because me empieza a dar agruras. Yeah, I'm like, oh my gosh. Pasa que si me harto en la noche, tú sabes, yo estoy corriendo al baño a vomitar. It's the worst. And it's the worst because it's my gosh. It happens so often. Like, si como en las fiestas really late, and I come back and I'm just like pigging out that day, just, sin control. Honestly, I'm running to the bathroom to vomit, and then I'm like, have that nasty taste in your mouth. You got to come get a lemon, and it sucks. But cosas de 40, I think it's going on to 40. You didn't have that problem at 20. That's usually... Te oigo, and I'm like, oh, gosh. All you hear in the background is... And I just go to sleep. I'm like, oh, pobrecito. Yeah, it's hilarious. You know what's one of the funny things is, I think my voice is going to be like this every Monday. I'm serious. I'm not even kidding. I'm like, what the... Like, I guess because I use my voice constantly. I'm like, ¿a quién se le ocurrió empezar un podcast después de que predico 2 veces el domingo? Estoy en los sábados en la noche, Saturday night. It's just music is so loud. Yeah. I mean, it's extremely loud. Especialmente porque hay 3 tipos de sonidos. There's the old paisa sonido que usaban en la pulga con las bocinas. Los subwoofers son así de grandes.
Y esos explotan los tímpanos. I mean, you go a la par and it's just like, and then you have the sound that we have like as DJ, que son las bocinas que tienen los amps. They're like pretty more like for like Caucasian weddings, where it's like really chill. Mm-hmm. And then you got like the professional ones, which are the line arrays and the thing. Those you could be next to the speaker and it doesn't even bother your ear, and it's loud. Mm-hmm. So it's amazing, right? But estuvo una donde fuimos que fue Kaylee con Navy. Yeah, it was really loud. So loud. Kaylee's like, ya no tengo voz. Yeah, for real. Y estaban hablando, sí estaban hablando con la gente porque tenían que, pero es que era bien, y siempre nos ponen cerca del stage. Yeah, always the 360 photo booth. Yeah. And it's crazy because if you really think about it, like it's so loud, and then that's why a lot of them have hearing problems. But Kaylee's back there making signals. You want Kiko? He's on set. He's part of the set now. He's just chilling there. She's like, Kiko, vení Kiko. Yeah. Kiko. Yeah, now they got a youth podcast. They got a girls podcast. The guy one's coming soon, so it's gonna be like a guy one. It's gonna be like a Christian guy code. But I think it's going to be me and John Bishop and then maybe some invitados. But anyways. Te di envidia. Not at all. It's just there's some things you can't talk about, I mean? Yeah, there's just things you can't talk about when it's marriage stuff. But so going back to los 40, now that tienes 38, yo tengo 39. Yeah, voy para los 40. Que yo tenía 39. Dije 39. No, te confundí. I was ¿Con thinking, quién? No, con nadie. A mí me confundí, pues. Yo, como voy a cumplir los 40 ¿Con yo, quién me confundí? ella siempre lleva un año atrás. She's always got 1 year back. So it's like, I'm going to be 40, she's going to be 39. So that's why I thought she's 39. She's 38. Don't say, because I have to remind you of your age. The people are like, how old are you? And she's like, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? I'm like, dude, it's so annoying. It's so annoying. I'm like, babe, if you know my age, just subtract 1. I know, pero ni sé la tuya, es lo peor que oh no se my pueda. gosh. Well, now that estás acercándote a los 40, se me hace más fácil ahorita. So yo no me sé los meses de años y tú no sabes tu edad. No me sé mi Oh edad. my gosh, revelando secretos. So, no sé si hay una palabra para alguien que no se sabe sus meses de su cumpleaños. ¿What? Los meses, el mes de la edad de su cumpleaños. La edad. No, la edad de su cumpleaños se dice. Solo you say edad. the age. Solo the la age. edad. Su edad. Solo la edad. Ella no se sabe su edad. She doesn't know how old she is. We actually have to remind each other when our anniversary is. Cuando nuestra aniversario. Tell them about the first one. Yeah, it was funny. Es chistoso porque estábamos en la casa de tu mamá y estábamos, just ahí chilling con tu mamá. Mm-hmm. Y de repente nos dice tu mamá, ¡hey! Es su aniversario, felicidades. Su primer aniversario. Y los dos estábamos sentados en el sillón, ¿verdad? Yeah. Solo nos miramos y we're like, oh, no, feliz aniversario. We're like, congrats. Happy anniversary, our first one, right? So I guess no teníamos planeado. We're not those couples that... Y también hicimos un pacto de matrimonio, like we won't really celebrate birthdays or like we don't buy each other Christmas gifts. Because we set priorities for other people, our kids, right? Like our kids. So, I guess. Until that 1 year, I guess, right? Till that 1 year that I got upset with her. I got mad at her. Sí. Because it was Christmas and she bought me a razor thingy. And I just raise here and then raise here and shave. Really good gift. Really good. I use it every single day. But it was the day. If she would have gave it to me one day before or one day after, I would have been fine. But she gave it to me for Christmas. Me lo dio para Navidad. And I'm just like, no. Nosotros dijimos porque me sentí tan gacho, tan mal, que no le compré nada, So I'm just like, I almost felt that feeling. I compare it to the day that I forgot your birthday. Lo siento igual como el día que se me olvidó su cumpleaños. And then I have one more feeling that I'm going to talk about here in a minute when I gave Kaylee her haircut. And then let me talk about the birthday one. So I feel like every podcast I'm going to look worse. People are going to be like, wow. Who is this guy? Who is this man that's a pastor. That pastor that forgets everything, that forgets anniversaries. It's a husband. So let me explain. Dice Kevin Hart, let me explain. We were at church and we had a play going on. It was a drama. And I
I go overboard. I'm just like overboard. I'm the kind of guy that goes buys costumes, spends. I don't care if I spend $400, $400 or $500 on an event. What was that? The show Blackish. Dad, he goes all out. He goes all out for every single holiday. That's me. That's like me. I'm like, if I'm gonna do something, we're gonna. That's why I'm like already like, babe, we need a new podcast, Mike. Babe, we need this. We need soon we'll have 2 cameras, right? So anyway, so it's her birthday. I remember we're at church and we're practicing drama, and I'm just like, no, we have to practice it. We have to practice it. And it was after church, and they said, no, well, let's go eat. Let's go eat, everybody. And I'm just like, I don't care about eating right now. I'm like, I care about this drama. We need to practice. Literalmente sí dijiste. Y estaba necio. I was so stubborn, like that dog, like just stubborn. Stubborn as my friend over there in the room. Yeah, exactly. Super stubborn, right? Tal palo, tal estiga. Tal palo. Tal palo, tal estiga. Tal astilla. Astilla. Es funny porque uno dice el dicho y ni siquiera sabe qué significa. Tal palo, tal estiga. ¿Qué es astilla? ¿El árbol? ¿El árbol? Astilla es, lo que metes. Those... Tal palo, tal astiga. It goes into the dirt? Like a shovel? No, not the shovel. Lo que usas to hold the... Like a post hole digger? Post hole digger? No, forget it. Oh, yeah, forget it. I'll look it up later. No. I'm going to Google astiga later and see what astiga is and learn. But anyway, so I was just necio, and I was like, no, we have to do the drama. Felix, right? Felix and Carol. Felix. Yeah. He was like, oh, let's go. And I was just like, basta, bueno, pues vayamos y regresamos a practicar drama. And that's when they were at the restaurant with like the pastor. No, estábamos en el parking lot. We're in the parking lot? Estábamos en el parqueo. Who cares about the details anyways? No, yo me bajé. And then Felix dice, vos, vení, te voy a decir algo. Y yo ya sabía. Yo solo me estaba matando la risa. Estabas haciendo la loca. Y yo me fui. Was that messed up that you were doing it to me and they knew? Did you know that they knew? No, porque todo el camino, porque la iglesia no estaba tan lejos del restaurante. It was like a 5-minute drive. Yeah. Did they say happy birthday to you that day? No. Like when you arrived at church, then nobody said happy birthday or nothing? No. Yeah, I'm trying to figure out how they knew and I didn't know. Pero en todo el camino te fuiste alegando de que... Yeah, I was like, oh, I'm at the drama. I was like, we got to do this. Tenemos que practicar. No te pude decir nada porque te fuiste alegando. Passionate. I was passionate about drama. Your drama. Yeah, my dramas were the best, but they're a little violent. A little bit all over the place. It was always be like, I would always ask the pastor, like I wasn't a pastor back then, so I was like, can I use it like a fake gun? He was like, no, we can't use that. You have to use and we use TV remote controls sometimes. And yes. Anyways, aquí está el punto. Y entonces te bajaste del carro. I got in the car. ¿Qué te dijo Felix? Felix was like, bro, the reason why we're coming to eat is because it's your wife's birthday. And yo sentí que la sangre se me bajó. My face just got like red. Bro, I just felt that like tingling feeling like I was going to faint. And I was like, oh my God, I'm the worst husband ever. Well, how long had we been married there? Maybe 7 years, maybe? Nah, not even, maybe. We had Kaylee already. So yeah, so probably 4 or something. But anyways. No, yeah. Y le pedí perdón. I was like, I'm so sorry I forgot your birthday. Like, I feel really bad. You know what I mean? It's just... Which, it was You didn't fine. really care. Yes. I don't care for... Humilde la patoja. No, She's like... super humble. She just... A mí, like, yo le doy gracias al Señor por todos los años que me ha dado. Like, gracias. You know, I'm really thankful. Soy bien agradecida con el Señor. Yeah. Pero yo no soy de celebrar cumpleaños. Yeah. Well, ella no es una mujer normal. She's not normal. She's not normal. I mean that in the most beautiful way possible. That she is just an awesome, wonderful, spirited person. Like, she's just... I sing her praises right now. ¿Por qué? Because, like, those things are not important to her. You know what I mean? Like, you know, I hear a lot of these guys like, oh, mi esposa le encanta los chocolates. Ay, mi esposa me encanta las flores. She really doesn't like both of those. You know what I mean? Like, yeah, you'll be happy if I bring you a little Hershey's, you know, the white chocolate, but it's not a big thing, you know, to you. It's like, you're not big on flowers because what? Because... Porque se mueren y cuestan tanto. Valen They're como expensive. $30, $40, $50 para que... No, more. You're talking about flowers in a vase? Oh, they're like vale 50, 70, 60 bucks, 80. Yeah. $70. Y, The nice ones. y dura una semana. Yeah, oh no, yeah, not even. Maybe
Yeah, if anything, you put ice in there. That's the trick. So Yeah, no, it's a waste of money. what else do you put in there that doesn't let the I don't know. Algún something- polvito que le dan a some uno. polvo or whatever. But anyway, Yeah. so she doesn't like all that stuff. So she's super chill. It wasn't like a big deal, but to me, it was a big deal that I forgot her birthday. So that was definitely one. So yeah, and as the years go on, you learn and you grow. Eso que no tenías 40 años o no ibas a cumplir 40 años. Yeah, that's true. Estabas joven todavía. Yeah, and then right now we're getting to 40, so llegando a los 40, I'm thinking about doing a little 40th bash, but I'm not supposed to be planning my own birthday, so. No, I think that's lame. She said it's lame. Yeah. Y'all think I should have a 40th birthday party? Yes or no? Please leave it in the comments down below. I mean, the reason why I said the reason behind is it can almost it hurts my feelings. I was talking about hurting feelings, but average man lives to about 80, 85. So I'm like, think about that. That's a half a life celebration. That's my thinking. That's one thing. I'm like half of my life. So we're here, you know. I don't think it's andropausia and midlife crisis just yet, because when is the midlife crisis in men? We'll have to Google it right now and see. Let's see when the midlife crisis in men is. 38, 39. Midlife crisis. When am I buying my Corvette? 38, Hello, Edgar. 39. Hello, Edgar. Ese es midlife crisis. Midlife crisis. Compra el Corvette. 38, 39 años. I don't think mine's gonna be Corvette. We actually, you might not know us about this, but I love motorcycles. I love sports bikes, and she actually likes them too. She actually likes them. Mm-hmm. So weirdly enough, like I was like, "You want to buy your own?" She was like, "No, I'll just get on the back with you." I'm like, "It would be cool if she had her own." Pero Hey, I don't mind. that'd be crazy, right? Las motos. That'd be so cool. Yeah, it's wild. That'd be so cool. I still remember one time we were brothers, and we were going down 290 in Maryland, and we were going like 120 on those motorcycles, and then we just saw some girls pass us. Oh yeah. I was like, what in the world? Like, these girls were flying. They were probably going like 150. No kidding. It was late night. It was like 1 a.m. Oh my back. God. Yeah, it was crazy. That is though, so but cool. She says that's cool. Yeah, we're bad influencers. We're really bad influencers for teens that are watching us. They're like, well, they can have a bike. Why can't I? You That know what is I mean? so cool. No, las motos is like como el mar. It's like the ocean. You have to respect them. Yeah, You have to really be careful. One time when I was going down 35, when the chinita just went and then knocked me off the road, and I had to get off the emergency exit right there now by 7th Street, by 5th Street, because it was like she almost ran me off the road. So you may be safe driver on the motorcycle, but somebody else is acting crazy. You know what I mean? But I think my 40, maybe around 45, maybe I'll buy another motorcycle. Isn't it funny though? Porque tú querías la minivan y yo no quería la minivan. Esa es otra historia. Y ayer también. Yeah, Carlos. Ajá, él quiere una minivan y su esposa yeah, no quiere. he wants a minivan and she doesn't. And I'm like, yeah, because the minivans, listen, yo soy un hombre práctico Y en eso algunas cosas. Y eso que antes tenías que, What? cuando eras joven, ¿qué tenías? What I have? De carro. Oh, I had a couple. We had a Honda Accord, Acura, Y slam ahora with rims. decías una minivan. Minivan. The reason why is the same reason we wear Crocs, to be comfortable. To be comfortable. When we took the trip to Montana, which that's actually our third topic today, Yes. talking about our little trips, the van was spectacular. But tiene una tele and the kids were just chilling, watching movies. Pero en los carros, they're just son bien incómodos. Like, I did actually get into my brother's Corvette the other day for the first time. I thought he was going to let me drive it, but free bastard didn't let me drive it. Anyways. No te dejó No, he didn't let me manejarlo? drive it. Yeah. Why? I don't know. Yeah, I thought he was gonna be like, yo, driving. But so when we had bikes, like my clutch went out on the bike, and all my brothers swear that I ruined my own clutch. So they think that I can't drive a standard, and I can drive a standard car without a clutch. Just so you know, that's so clutch. Actually, what does that mean? I don't even know what that means. That's a dad joke? So Is that a dad joke? Yeah, no. What does that mean? What is the Urban Dictionary when it says that's so clutch? Kaylee, what does it mean when you say that's so clutch? She's wearing her headphones. She's got her headphones. She's got noise cancellation headphones. She ain't gonna hear you right now. Guachala. Oh, she did hear you. What does it mean when somebody says that's so clutch? I don't know. Oh, okay, she's not into pop culture. We're gonna Google that right now. What? I already know what says that. I think that's you. That's what No, I said. it's in the I Urban was like, I Dictionary. think that's a dad That's joke. so clutch. How do you spell clutch? Oh yeah. He said, how do you spell clutch? Yeah, CLU. Yeah, I got it here. To say, useful to say that something is extremely good or useful, exactly needed to the situation.
Like, yo, I found $5 in my pocket. That's so clutch. No one said It was that, a you thing. said. It was a thing. In It was a thing. our age or what? Huh? In our age? No, not in our ears? age. In our Let ears? me see when it was developed. Ears, in our ears. ears. In our ears. Ah, qué mula. No, when was it developed? Who knows? But it was a slang that was around 2018, 2019. Somebody started saying that's so clutch. Ah, de verdad? Yeah, so that, yeah. You guys didn't even know that, right? No. They're not up with the times. I stay relevant. I stay, it's like, yo, that's so fire. No, that's Okay, well. That's a I heard fly. Waleska say that one time because I stopped saying, high key. oh, low key, yo, that's cat. Yeah, I don't even know how to use low key in a sentence. Like, that's low key, really, that's low key weird. Ay, that's so low key weird. Like, that it sounds weird for an adult to say, though, but. Yeah, I stopped saying lit. Yo, that's lit. I stopped saying that. I think that they don't use that no more. I know. Yo, that's so fire. I think that sounds better. I heard Waleska say that one time. I was like, oh, that's fire. Yo, that's fire. I don't know. Anyways, so there's some things that I pick up with like wearing sweaters in 105-degree weather. No, I'm not gonna go with those trends. So yeah, those are actually the difference that we celebrate as going into 40. You know what I mean? Like, I feel like la generación de ahora no quiere hacer nada. they don't want to do nothing. Yeah. I mean, yo tampoco no quiero hacer nada, pero Yeah. like, you know, like acabamos de despertar, bueno, nos despertamos a las 10, desayunamos, and me tuve que ir a cambiar, you know, porque no quería salir toda fodonga. Explicarles por qué nos despertamos a las 10 y todo, because you're off Mondays. Yes. Y lunes es nuestro día de descanso. Like I even told my brother, I'm like, I'm not gonna edit Mondays because we have a rough weekend. You know what I mean? Yes. I was recording Friday. We're on a boat party. Saturday, you know, we're at a quinceañera. You know, Sunday I had 2 churches. You know, and then after 2 services, I went to Austin and event, and then came back, and then we still went out to eat last night. So it's like, That's I'm a like, lot. like, damn. Pero ¿a qué horas te By the despertas? so I woke up twice. I woke up. Pero eso lo hace cuando yo no tengo nada que hacer. Pero cuando yo tengo algo que hacer y me tengo que levantar temprano, está en la cama. Jesus. So I woke up at 3:45 this morning, and then the Lord was just hitting me with some rema, so I kind of like started writing some stuff down, stuff I'm gonna preach about Tuesday. But then after I was eating tiramisu. ¿Qué horas? A esa hora. But it always happens to yes, tiramisu at 3:45 in the morning. Oh my gosh. And then I just got hooked on the Palestine-Israel, which, by the way, we pray for Israel right now. We pray for the peace of Israel. Yes. And we pray for the safety of the Israelites. ¿Estás viendo videos? Yeah, Hamas and stuff. There's a verse in the Bible that talks about violence, and violence means Hamas in Hebrew. And they're attacking right now. So it's crazy. It's just wild. And I was watching the videos, and then I got hooked. You know, I was like, Was it bad? when I want to watch video, I watch another one. Yes, the one that I saw that was crazy was Israelite kid with other Palestine kids. And the kids were like pushing them and like beating them. Because these kids are raised. no me Bro, digas. that was rough. No me digas. Dude, seeing that was like, y el blanquito, el No, no me israelita. digas. Yo, it was like, No, he eso is sí little llorar. canche. No, Yo, no. it was rough, I know, bro. stop it. Yeah, it was rough. But I'll tell you what, like, and it's just crazy though, because like, man, just to think what's going on in the world, right? Like, it's wild. So those are definitely biblical signs for the end times. It's son ensayos apocalípticos or practices for the end. Not necessarily we are in the end. Jesus said when you hear of earthquakes, you hear wars, all this stuff, rumors of nation against nation, then, you know, like prepare because the end is near. But it's going to come after it's preached the message of good news. So that's biblically speaking as a pastor. But that the video was rough. Like that's because these kids, they teach them. Okay. They raise them hating the Jews. But anyways. Anyway, so going back to a little bit more light, going back to the 40 ages, what have you noticed right now different than when you were when you're 20 to right now that you're 38? Oh, ¿me quiero socializar con nadie? That might be because you're antisocial. No, pero es like, me quiero quedar en la casa. Well, let's talk about... Antes no era así. Antes... Open up your heart. Why don't Antes- you have real deep relationships with friends? Like, we have a lot of conocidos. Well, you know me, I'm like all over the place. Love, I say everybody I meet, they're my new friend, right? But they're not your friends. Yeah, she always tells me No that. son They're tus like, amigos. no son tus amigos, Son son tus conocidos. conocidos. So, escríbame ahí, ¿sos mi amigo o sos mi conocido?
No, tu amigo es alguien, una persona que ha estado contigo. Yeah, in a rough time. Yes, por mucho tiempo, conoce todo de ti Yeah. y ha estado contigo, te ha animado, y conoce tu familia. Esos son tus amigos. Los que tú tienes son conocidos. Yeah. Tú no tienes, Amigos. no tenemos un círculo grande de amigos. Which that's what we're going to talk about too. That's actually, Porque- that's no, pero- topic number no, 2. We're going to pero move por- on to it, but after. But Pero ¿por qué no tenemos? Es porque We're siempre, we're always in the, we're busy. We're busy. Is you that why? know? Yes, I think that's the Is that why? problem. Not because we're antisocial. No, because cuando llegamos a la casa, Yeah. we're like, oh, Yeah, we're we dead. don't want to do nothing. But adulting is fun. Like when we go out with Oh, another yeah. pareja, Yeah, like yeah. that's cool. It's fun. I mean, nos invitan, no somos aburridos, Yeah, we'll go. definitivamente. We'll have fun. Yo creo que We'll make nosotros, conversation también. yes, yo creo que nosotros somos muy divertidos. I hope so, I hope think so. I hope so. Hope so. Well, nuestros amigos nos pueden decir. Nuestros no, ya no tenemos amigos, right? That's so sad that pastors don't have friends. We have some. Yeah, we have some friends. Tenemos amigos, ¿va? So, We have some. escríbeme ahí si sos nuestro amigo conocido. No Nuestro se amigo y sientan conocido. mal. Yeah. No se Ahorita sientan- alguien está like, pero yo pensé que éramos amigos. Que somos amigos. No, la gente que no se sienta mal de nosotros, vas a tener que poner Oh, una yeah. musiquita triste en esta. Yeah, just a little sad face. Yeah, no, we're actually really happy people and No, we're fulfilled. we're fine. Pero, a lo que tú te refieres son tus conocidos. Conocidos, soy ya mis conocidos. ¿Pero por qué Saludos, dijiste mis eso? conocidos. Oh, so Saludos a dijiste- todos los que nos siguen en redes y no nos dan like. Please, comenten, Yes, like, yes. share with your friends this Sí. podcast para que, help somebody out. I don't know. Sí, me hubiera quedado en mis pajamas, pero tampoco no quería verme de toda fodonga, Yes. So, esto es algo, compártanlo, es algo real. Informal, yeah. Yeah, es algo real que Yeah, it's quisiéramos. real. It's Yeah. real. So that's part of the, especialmente okay, so are we done with the Sure. 40? Yeah. We're done with the 40. We don't have anything else to say about 40? No, lo que tú me preguntaste es just because, de la diferencia de 20 ahora, Yeah. I feel like antes sí tenía más como ganas de, Energía y todo. más energía, ahora es more like, antes era más like, it was just us two, so, vamos, salgamos, y ahora somos 4, Yeah. so now, tenemos que pensar bien a dónde vamos a ir, Oh, yeah. cuánto vamos a gastar, Yeah. es like, ahora lo tenemos que pensar muy bien antes de salir, That's true. es como Benji dijo ahorita, va, dice, papi, donde vayamos, nada es gratis. Oh yeah, even he knows. Like Uh-huh. he's conscious. He's like, yeah, we got to make sure we're making smart financial decisions coming from a 13-year-old. El que nos manda videos de investments. Yeah, he's like, parents, you should invest your, I think cryptocurrency right now is at high. Like, dude, I love I'm it. like, go play a video game, relax. I love it. He's already. He's a smart kid. So Yes, thank the Lord. The Lord has blessed us with good kids. But from what we know, right? For what we know. For all we know, you don't know. I Yes. mean, they might be different at school. We don't know. Who knows? So anyway, Kiko's super chill right now. He is just chilling. relaxed. I'm Yeah, his paws are so cute. They actually look like something you would put like on a card or something. He's a cute little dog. Yeah, he probably needs. Yeah, bro, you got ashy feet. You got ashy feet, bro. ¿Quién será el dueño? Who's got ashy? But I don't know what to expect after 40. So if you're over 40, si tienes más de 40, denos consejos. Tell us what to see, what to look out for. So, otra pregunta que tengo is, do all people go through menopause? Do all women go through menopause? And do all men go through, no sé cómo decirlo en English, but andropausia, which is men's menopause? Or midlife crisis. Does everybody go through a midlife crisis? I think What do you so. think? Yo digo que, de mujeres todas pasan por eso. Oh, really? De la menopausia. Oh, really? Yeah. I'm learning a lot of new things here. It's funny how we're learning stuff even though we don't know.
¿No sabías? No, I didn't know, honestly. I didn't know. It's just a question I thought came up with. Well, do you know if men go through andropause? I don't think that's how it's called. I'm sure they do. I don't know. Let's find out right now. Let's I'm find out. sure they do. Es el círculo de la vida. Si las mujeres lo tienen que pasar, los hombres lo tienen que pasar. I don't think it's Dice called la andropause. palabra de Dios que Dios es justo. Well, we're about to find out. Let's see. He'd be like, men, I spare you from all men. About the subject, as you could see, so there's got to be a medical doctor watching us and maybe tell us like, yo, yeah, you guys don't know what you're talking about, so here's some facts and drop it in the comments. You know what I mean? Next topic we're going to talk about. Cuando vas a comenzar una iglesia, cuando estás empezando una iglesia, la mayoría de pastores empiezan en una casa. They start in a house. So if somebody's out there desiring to open up a ministry, you might have to start in a house, and usually always la suegra, always the mom, always maybe brothers, sisters. Así empiezan los ministerios. That's how they start. Ministries always start with your family. It's just because they're the only ones that are really going to be there for you, at the beginning. They may stay, you never know. Sometimes they fall off the wagon half through. But some of the experiences, like we started off in a brother's house and we're just in the middle of the Bible study. What passes along the walls, babe? Say it. Un ratón. Yeah, a little ratoncito. ¿Cómo se dice ratón? ¿Cómo se Little dice mouse. It was a mouse. Se dice Because mice is plural. muchos. Oh, okay. Yeah. Okay. Mouse. Gracias. So a mouse ran across the room. And one day I'm going to talk about also pest control and stuff because I know a lot about mice because I actually did pest control. So one of the things they do is they run against the wall because they're blind. So they need to lean on something in order to... Yeah, all of them. Even rats, like I have bad vision. They're a very bad vision. So it's a cool fact. I actually used it in an example that, sometimes we're running blind and we must lean on a wall, on Christ, the wall. What was your first thought when you saw the little guy go? Me quería salir. You're like, why are we doing church? So it's like, ir. I was like, yeah, and it's just become, oh my gosh, we're like, oh, geez, this is tough. And I remember also like the offering plate was in the middle and it was just like 3 families. So everybody knew exactly, like we knew who gave what. And the lady, instead of giving, one of the elderly ladies that was with her starting church, right? She would grab a $20 bill and stick it in her pocket. So she was stealing from the offering plate. Ella se robaba de las ofrendas en la primera iglesia que tuvimos en la casa. Pero ella se robaba no de era la... cristiana. No era cristiana. She was not Christian, so I mean, la perdonamos. Going, yeah. Es perdonada. But then after the following week, I started talking about how we must give to the Lord and everything. What was she thinking? Después regresó. I know, like, can't see, like, it's just like 3 families we're going to know somebody's stealing. So la primera, el ministerio empezó así, alguien robando las ofrendas. Oh my God. Bro, that's one, right? And then throughout the years, too, it's like, una cosa que no te dicen, one thing that they don't say, being a pastor, I'm going to say this, like, of a ministry, sometimes in between the people in the pueblo, situations that your family has to go through. For example, there's lice. There's lice sometimes in the community. Like, it can happen at school, too, right? They can get it from school, too. So it's like, how did you feel the first time our child got lice? Because church community. Ay, sí, no sé qué decirte. Cuando por la iglesia nuestro hijo se agarraron, los dos? No, Kelly. Solo Kelly. Tenía piojos, ¿va? Y colochita. And it's just like... Y colocha. Yeah. Tú eres una persona, para que conozcan, ella es súper extremadamente limpia. Bendigo a Dios por su vida. That's amazing. That's an amazing trait she has. Try to. Yeah. What was your first thought? ¿Qué pensaste? Le vamos a tener que quitar todo el pelo. Yeah, mi primer pensamiento quiero cambiar de iglesia. ¿Qué dijiste? Mi primer pensamiento es quiero cambiar de iglesia. No. Want to change church? No, la empecé a limpiar y tiene pelo colocho, so it was like... I was like, no, le vamos a tener que quitar el pelo porque aquí me va a pasar todo el día limpiando. Y antes de ser pastores también nos había pasado. Yeah. Kaylee was 4. Was she 4? She was like, 4, she was definitely in her cute stage because she was like 3. Chunky. She was like 3, and I love kids at that age. That's like the best age because you can get them, throw them in the air, los puedes tirar en el aire. You can hug them, and they're just so chunky. I don't know. Babies look chunky and cute at 3 years old. Adults, when we're chunky, not so much. But babies at 3, the chunky, gorditos, se miran bien bonitos. Ya de grandes, no mucho. Le pegó piojos, and I was just like, oh, great, we got to cut her hair. I don't know por qué no nos ocurrió llevárselo a alguien.
And I think it was because No, porque por la vergüenza. por la vergüenza de decir que tiene Sí, piojos. So, por sí, la imagínate. vergüenza. También averiguamos y muchos dijeron que no la reciben por eso. Ajá. Like, muchos barberos no reciben a la gente Sí, si tienen piojos. Muchos estilistas o teníamos que quitarle los piojos primero. So tenemos que despiojarla. Yeah, I think you did. I think you cleaned her and stuff too. Pero, I did some, yeah, I did a yeah, little ella bit, limpió, pero yo me desesperé. And this is the third time me sentí pésimo. Me sentí gacho. Bad. Yo dije, it can't be that hard to cut her hair. No puede ser tan difícil cortar el pelo. Le corté el pelo a la princess, a la perrita que teníamos. Y le empecé a cortar el pelo. No, forget Princess. Who cares about the dog? My daughter. Mi hija le corté el pelo, and that's the worst haircut she has had in her whole entire life. The good thing is she does not remember. Like, we have the pictures to prove it, but she looked like a boy. Parecía un niño. And it was just like, because I was like, let me aparejar este lado. Ahora tengo que aparejar este lado. Wait, ya quedó parejo, tengo que aparejar este lado. Bad. Primera fue porque se nos olvidó la anniversary. No, y sí lloré. No, I'm not crying. Esta no va a llorar. Los hombres no lloran. Anyways, no, pero esa vez sí lloré. Me sentí mal. Like, le perdí perdón. Have you ever asked for forgiveness from a 3-year-old little girl? ¿Alguna vez en tu vida de carrera de padre le has pedido perdón a tu hijo de 3 años? Like, mija, perdóname, todo corazón. Pero que Arruiné tu vida. I've ruined your life. Espero que en tu corazón logres perdonarme. Yes. So we're gonna look for the picture and then I'll post it on here right now so you'll see Ay, no. the picture, bro. It was so bad and Oh, man. it was bad. Y después llamamos de emergencia a una hermana and we were just like, hermana, usted es estilista en pareja. And I'll just never forget her face when she walked in. She was like, te diga hermana Rosita y saber va a tener que comentar Rosy va a que was decir like, what happened qué here? onda Jairo, and I was just like, I'm sorry. I'm so sorry. Terrible y yo te decía, corte de pelo. It was horrible. Yo te decía que no lo hicieras and you were like, no, hombre, lo voy a hacer. Yeah, I was like, I'm gonna do it. Yo puedo hacerlo. Yo le corto el pelo a la perra. It's fine. It's the dog. Exacto. Bad idea. Ah, mi So esos son los colacha. struggles of starting off a ministry. It's sad because you're gonna cry and then you're gonna cry. she's And then so we can't cry on every single podcast that we have. Turn off the phone, babe. Give me the phone. Change it from Viviendo Life to Los Chiones. Los Chiones de todo llorando. Yeah, your eyes are watering. I can't look at you. I thought this only happened with moms. It's guaranteed. Yo sé creo que I think this is, how do you say guaranteed in Spanish? Garantizado. Es garantizado que si tú miras a tu mamá llorar, lloras. Natural. If your mom cries, you cry. But I did not know that if your wife cries, as a husband, you sometimes tend to cry too. I don't know. Maybe I'm just soft. I feel like I'm soft on I this think podcast. es la edad, es la bola. Oh, esa también. Going back to going 40, I've noticed the older you get, the more emotional they get too. They're like, ya me estoy muriendo. Si soy malo y no le abrazo a la gente, tengo que abrazar. So, but it's funny how relationships work, right? Like with Mika, Kaylee, we hug, but we still feel a little bit of awkwardness. With Benji, we have a weird saludo. We hug each other and then we do this on each other's backs. Ese es nuestro saludo con Benji. We smack each other on the back. That's how we say hi. It's weird. Like we always have a saludo. With my dad, we kiss him on his forehead. But the days that like you're sweaty, you're like, Ay, no. you're like, está bien salado, mi papá. Está bien. How about you and your parents? ¿Hay cariño ahí? ¿Cuál es los papás? Sí, mi papá es bien, you know. Mi mamá es un poco más así como, like, no me abrazan mucho tiempo. Yeah. Like, okay, that's enough. Un día de solo dirías de agarrarla unos 2 minutos y just, no se va. No la dejo ir. No la dejo ir. And then we just record Ay, it. sí, She'll be voy a like, hacer eso. Y luego estamos en la cama. and that's funny because when people are like, she's not aggressive. She's a really sweet lady. She's wise, very wise behind her years, but she did have a rough upbringing. Tuve una Su creencia. love, ¿cómo se dice eso? Su lenguaje de amor es cocinándome. Es cocinar. Ya, ese es su lenguaje de amor. Es cocinar. Es cocinar. Ya, pero cuando veo personas que tal vez no son muy affectionate, I'm just like,
¿quién te hizo daño? Nah, just kidding. Yeah, no, but Pero ese es su lenguaje de amor. su lenguaje de Ella amor nos es cocina. cocinarnos. Yeah. You know what I mean? I'm not mad at that. I'm not hating. That's great. Lindo el lenguaje de amor. Ahora, yo no necesito un abrazo, pero sí necesito unas crepas. Su lenguaje de amor es cocinar. Sí, cabal. Yes, ese es el lenguaje de amor. Incredible. You know what's funny? This is funny. We're going to give a little bit of the timer on the screen, but neither one of us has glasses. So we can't see. You can't see. Is that what you were Yeah, we can't see. This is me right now, like. Okay. 19 minutos. 19 minutos. Te voy a decir a esos lentes que no tienen oídos. Te vas. No te necesito. No te necesito. Anyways. Dude, y eso me está diciendo That was a Pastor good Tim that on was a good Saturday. What did he say? He's, oh, yeah, that's twice. It's confirmed. Yeah. Yeah. Maybe you're the one the Lord wants to heal from the eyes. Yeah, that'd be amazing. En nombre de Jesús, no I lo mean, it's no different. necesito. Jesus heals blind people. He can heal people with glasses, too. So that would be great. You know what I mean? It's like, do you remember that movie with Hitch? Movie Hitch? Con el gordito, when he's about to go kiss the girl, he grabs his His asthma. his puffer and just tosses it. We'll do that with our glasses. Just be like, be like, I don't need you no more. Let's just hope Jamie doesn't do that with me one day. Just like, I don't need you no more. I'm just kidding. I'm just kidding. Anyway, so También lo he pensado, pero oh. What's that joke that they asked that woman? They said, have you ever thought about divorcing your husband? She said, never. Killing him? Yes. But never divorcing him. ¿Has pensado divorciarte con tu esposo? No, nunca divorciarnos. Pero matarlo sí. Matarlo sí. Matarlo. Volviendo al tema, los piojos o whatever, eso es it's a big thing. Creo que en todas las iglesias, really. Yeah. En todas las iglesias. I don't think I don't know if los americanos lo miran tanto. Por eso los americanos. That's a good question. Who knows? Yo creo que es más nuestra cultura y lo afroamericano también. Puede ser. Creo que pasa más por eso. No sé por qué. Sí, ha sucedido mucho donde se le pegan los piojos a los hijos, en las escuelas o en la iglesia. It's sad. Pero eso fue una dificultad. That was just a difficult season, and la pasamos, we got through it, and todos hermanos, si necesita alguien despiojarlos, les podemos dar los recommendation y todo. ¿Te picó la cabeza? A mí también me pica la cabeza. No sé hay gente aquí en Austin, que actually tiene una, no compañía, pero tiene esos servicios de quitar piojos y cobran para quitar piojos. Despiojos.com. Despiojarse. Despiojamos.com. That's crazy, right? Can you imagine? That's y creo good que money. cobran como $90 la hora. Bro, it's a service. Este es un servicio. I mean, es una lucha. Una Batalla de empezar un ministerio. ¿Verdad? Si alguien dice, no, ¿por qué abrir iglesia? Then, no. Pero estamos hablando en sí, el tema es al comienzo de la iglesia. You know what I mean? El tema es comenzando una iglesia de cero, starting from zero. And voy a mencionar algo de que hay personas que tienen la bendición de conseguir un trabajo en una iglesia ya formada y empiezan con salario. ¡Qué bendición! Eso no es nuestro caso. Estamos hablando de alguien formando de cero, que empieza en la casa. Pero me recuerdo que llegó un punto donde el Señor me dijo, aquí no vas a crecer. Ya es tiempo de mudarte. Para la persona que estuvimos en la casa fue bien difícil. No siento que es tiempo, pero no, es que no obedecemos la voz del hombre, obedecemos la voz de Dios. Y así es cuando llegó el crecimiento, ¿te acuerdas? No era tiempo para ellos porque estábamos en su casa y era más cómodo. Claro. Para ellos. Claro, eso es ahora imagínate mis suegros que viven enfrente de la iglesia. I know. Bien cómodo ir allá. El día que un día Dios no quiera movemos la iglesia, se van a sentir ahora tengo que bajar 15 minutos cuando lo tenía enfrente de la iglesia. Y hacemos broma como vivimos en el rancho y nuestras casas están atrás y la iglesia enfrente. Perdón hermano, llegué tarde porque había tráfico, las vacas se me atravesaron. They came through. But yeah, I think it's really hard. Es bien difícil empezar por la fe a church from the beginning. Y la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Y hay una escasez de personas que quieren trabajar por fe. Todo el mundo quiere llegar cuando ya estás en una etapa de que ya está grande la iglesia. Pero esos tiempos donde estás en casa y donde estás rentando de alguien más, es la razón por qué la iglesia hispana todavía tenemos servicio a las 5 de la tarde. Porque tuvimos que ir a rentar a iglesias americanas que nos ayudaron en las etapas. Y Dios nos dio gracia porque cuando alguien más quería rentar el mismo lugar cuando nosotros nos fuimos, no les querían rentar a ellos porque decía, no, a ustedes sí, pero ellos no. So Dios nos dio gracia con esas y bendigo la vida de Pastor Mike Vega
Y bendigo la vida de Pastor Joe Williams. Yes. Yeah, pastor afroamericano, because they open up their doors Yes. for the church to grow, para que la iglesia creciera, y con el proyecto de construir nuestra propia iglesia, right? So, los bendigo. I bless them a lot because they really open up their house to Yes. for us to meet there in the afternoons. And the difficulties, imagine having somebody else in your home. That's It's where hard. it was tough because, they would be like, hey, you guys left us, not the sound on, but somebody's playing with the sound system. Y los güeros son delicados. No, ¿te They're recuerdas cuando rompieron una de las la llave del agua? Oh my gosh, yeah. Nos pasó 2 veces, dos veces, ¿no? So these are the struggles cuando vas a rentar otra iglesia, when you go rent another church to start up your own church. The first one we had, the sound person was complaining about the sound, you know what I mean? That somebody was touching the sounds. The kids, would make a disaster. Sometimes they can ruin stuff. There's a lot of things that we probably didn't realize that happened. I mean, we'll try to pay for whatever damages were done. ¿Te recuerdas afuera? I don't remember that. La llave Oh, yeah. So that pastor had like a tube sticking out, and that thing broke at least 4 times. So like the front of the yard was flooding because the brothers would just drive over. Ellos manejaban y le pegaban con el carro. So it's like, no era culpa de ellos. Poníamos pylons, poníamos conos y no hacían caso. You know what I mean? Le pegaban de todos modos. So it's like, so you te imaginas Pastor Joe like, otra vez me lo quebraron. You know what I mean? So, but we're going to have to pay that forward later. Cuando Dios nos permite tener nuestro edificio, tener que ayudar a otro pastor que tal vez está levantando. Yo sé que en Austin a veces hay iglesias que rentan para 3 diferentes iglesias en un solo lugar. En un solo lugar. Spanish. Yeah, Isn't that crazy? Now, nosotros solo podemos hablar de lo que podemos hablar, which is el ministerio hispano, porque lo hemos estado haciendo por la misericordia de Dios, pastoreando 10 años. So, tuvimos mucha gente que vino al principio. Es el primer amor del ministerio. Llegan, tuvimos 100, 120 y después se van yendo cuando ya empiezan. Y esto sí lo voy a decir públicamente, right? Que están ahí cómodos, les gusta el mensaje hasta el momento que te piden consejo. Cuando te piden consejo ya no les gusta. Porque tú les tienes que decir bíblicamente, muchas veces cuando están viviendo en error, qué están haciendo mal y a la gente no le gusta. No le gusta. Se va. Yeah. They leave. So it's really tough. It's tough. Es duro el ministerio. Y por eso dice que si estás abriendo una iglesia, 5 años es donde en realidad una iglesia agarra la fundación. So if it starts at a house, it's tough, Pero there's going to be like, I give it max in a year. Un año, sal de ahí y busca un lugar donde la iglesia puede crecer y echar raíces. Y en la casa es bien difícil también. Peor cuando en la casa uno. Yeah. No, hombre, hasta... Le quiebran todo a uno. Yeah, contarles la historia, bueno... Cuando hubo Hurricane Katrina, llegaron unas personas a quedarse en la casa. Hicieron de todo. They did everything. Donde mi hermano pasó, donde ella se despertó, mi cuñada se despertó en la mañana, y la hermana andaba en las chanclas de mi cuñada. Bro, ¿te acuerdas? Unos amigos pastores tenían la iglesia aquí y la casa a la par estaba conectado. So ellos tenían el aula de niños en su casa y la iglesia a la par, salud, y la iglesia a la par. So, dice que eran las 11:30 de la noche, 12 de la noche, domingo, y los hermanos no se iban. They would not leave. And ¿con qué razón el muchacho ya ni sirve a Dios ahorita? Agarró una impresión del evangelio horrible, no es saludable. O sea, tenemos nuestra casa atrás y la iglesia enfrente. Las primeras veces que empezamos a hacer la iglesia aquí, dijimos, nos vamos a quedar hasta el final del servicio. Hasta el final, para que todo el mundo se vaya. Después vamos a nuestra casa porque hay que separar los dos. Sí. Just like you said, separation church and state. Yeah. Hay tiempos, va, que sí. Sí, obvio. los jóvenes vienen para acá, y unos hermanos queremos invitarlos a venir a comer. Sí, claro, sí. no va a decir que... Nos encanta tener a los jóvenes aquí, Pero lo dije públicamente que iba a armar el mismo muro que Trump va aquí entre mi casa y la iglesia. Lo dije públicamente, el muro que va a hacer Trump, que lo traiga aquí también, y mi casa separado de la iglesia, porque es bien importante a veces separar los dos. Para alguien que está en el ministerio, va a entender esto, right? But yeah, so the story, what happened, what did the hermana use in our house? Usó una de mis ollas, o nuestras ollas, para darle comer al perro, y ni pidió permiso. Mi casa, ¿va? Ajá. No, esa era la marca de las ollas, ¿no? Mi casa. No. They were just ollas, pero las usaba para cocinar y no pidieron ni permiso ni preguntaron, hey, ¿tiene algo que pueda usar para darle comida al perro? They just grabbed them, without it. El sentido común no es algo común. Y se topa con gente así, no es que nos estamos quejando, pero en un tiempo también, ¿te acuerdas de contar las historias de que nos contaron de que en la iglesia estaban haciendo un protemplo
Y le dijeron a una hermana, ¿puede traer el elote? ¿Qué hizo la hermana? Dijeron, ¿verdad? Que para Thanksgiving, creo que era para Acción de Gracias. Y dijo ella que iba a traer, pero la cosa es de que la hermana llevó simplemente un can de elote. Corn, can of corn. Ajá, una lata de elote. Y ves donde ponen a las candelas a calentar. Bueno, ahora ya casi no va, pero hay cosas warmers eléctricas, ¿verdad? Donde pones la candela y se va derritiendo la candela ahí porque está caliente. La hermana trajo eso, esa cosa eléctrica, agarró la lata de elote y lo echó en un, I don't know en qué, y ahí estaba calentando el elote. Solo una lata de elote para unas 50 personas. Ahí es los tiempos que nosotros como asesores y consejeros preguntamos lo siguiente. Ayúdame a entender lo que estás pensando. Babe, estás empezando nuestro podcast. Is it that boring that we're thinking? Es que es temprano. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Stop, bro. Anyways. Are you going to have to edit this? No, that's fine. That's fine. It's natural. It's natural. Anyway, so... No, pero otra cosa que también nos costó mucho en el evangelio, en el ministerio, fue porque empezamos bien jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 30 cuando empecé el ministerio y le estaba pidiendo a Dios que no muriera a los 33 como Jesús, solo 3 años. But anyways, pasamos. Pero no, fue muy difícil porque no nos tomaban en serio. Yes. They were like, no nos ustedes respetaban. están muy jovencitos, tienen 30 años, y eso fue muy difícil. It was really hard. You know what I mean? So, empezando de cero, comenzando una iglesia de cero, it's tough, bien duro. Yeah. Porque llegaba mucha gente mayor, ¿verdad? Nunca se me olvida que vos dijiste una vez, le dijiste a una hermana, usted viene con estas niñerías y usted es mayor que nosotros. Tiene que estar enseñándonos nosotros y nosotros le estamos aconsejando a usted. Like, come on now, you know? Yeah, y tuvimos unos casos más duros que no los vamos a hablar. Fue difícil al principio porque la gente no nos tomaba en serio. Llegaba gente mayor que pensaban, probablemente sabían más tal vez que nosotros, pero por alguna razón Dios nos tenía ahí a nosotros y no a ellos. Sí, eso sí es cierto, sí. También porque, la madurez. Y él obviamente podía hacer esto. Si yo fuera pastor, ¿va? El famoso, Exacto. If I was a pastor, you know what? Nunca you lo have diga. no idea. Like, si te pongo en pastor, tal vez haces menos de lo que uno está haciendo. Yeah. You know what I mean? No puedes, tal vez haces más, I don't know. Pero hasta el momento que tú sabes, yo le digo, por ejemplo, a mi pastor asistente, le digo todo el tiempo, ahorita estás en la gloria, poder solo predicar un par de veces, and then, estás como asistente ahorita, es fácil. Pero ya cuando tú tienes que llevar la batuta, tú tienes la responsabilidad de dar comida a la iglesia 2 veces a la semana, es como la mujer que prepara comida para su familia. Like, ¿qué les hago hoy? Ya se cansaron de lasaña, ya se cansaron del mismo plato, so hay que ser creativo hasta en qué le va a dar uno al pueblo. Y obviamente no creativo, sino que el Señor tiene que dar el mensaje Una a uno, búsqueda, right? ¿verdad? And that's una de las cosas más difíciles de ser pastor, es like, ¿qué voy a predicar? Los domingos yo estoy like, Sí. stressed out most of the time. Y lidiar con la gente, especialmente aquí en los Estados Unidos, con Sí. tantas culturas. Sí. ¿Verdad? Tantas culturas. Otra cosa también que pasó fue porque tu español, ¿verdad? No estaba tan... It wasn't that good. Oh, my No gosh. estaba tan bien. Mucha gente se ofendía Sí. por la manera que lo expresabas, ¿verdad? Y tal vez es porque sí lo estabas traduciendo en tu mente, pero la gente no lo captaba. ellos pensaban que tú estabas siendo abusivo, pero era simplemente la manera que tú lo estabas traduciendo en tu mente. Ya eso lo hemos hablado en los lenguajes antes, de ¿cómo se llama? Like, si alguien que no habla mucho inglés, cuando habla en inglés, se soy ofensivo. Like, give me a burger. Like, bro, you telling me what to do? Like, y igual pasa en español, si tú no sabes muy bien el lenguaje, Sí. se puede oír muy ofensivo. Yo oía predicadores que decían algo, para ellos no se oía ofensivo porque tienen el carisma y el lenguaje y el vocabulario. Yo decía lo mismo, pero para mí se oía muy pesado. It was too hard on the people. So, honestamente, si hay alguien viéndonos que comenzó el ministerio con nosotros, o si hay un pastor nuevo que está empezando, pídele a Dios primero perdón por las ovejas que heriste al principio. Ask for forgiveness, and I ask for forgiveness para los que le pido perdón a las personas que ya no están con nosotros. Tal vez los ofendí porque
Es como un business. It's like a business. Al principio te das cuenta que no funciona, what doesn't work, and you have to change. And you go adapting y vas mejorando en tu negocio. And it's the same thing. El Estado lo mira como una iglesia, como un negocio. Pero tratar con gente nunca es fácil. It's never easy. No. Porque tenemos personalidades, tenemos culturas. Ajá. Oh my goodness. Es bien duro. Es bien, algo. es bien solo difícil. Solo el Señor Solo que te Dios, da, solo que Dios te da te lo da. gracia, Sí. te da sabiduría, entendimiento de cómo hablar con la gente. Yeah. Es simplemente Dios. Y no es algo de cobardes. No, it's not. Es algo No. que constantemente tú te tienes que recordar que fue Dios que te llamó. Constantemente tienes que aferrarte al Señor, confiar en el Señor, que sí, ¿verdad? Que Él te respalda, que Él está contigo. Constantemente tú tienes que dejarte ministrar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque imagínate esos pastores que tienen iglesias mucho más grandes, ¿verdad? Todos los problemas que les causan a ellos, ¿verdad? Y no solamente las ovejas, pero también aparte de eso, ¿verdad? Hay muchas cosas también que a veces la gente no mira por qué los pastores hacen esto, por qué actúan así, pero no saben en realidad todo lo que está envuelto, ¿verdad? Lo que conlleva. Ellos simplemente, a veces las ovejas son un poco muy egoístas porque piensan simplemente en ellos, pero a veces como pastores tenemos que tomar decisiones que tenemos que pensar en las demás personas. Yeah. No simplemente en esa oveja, pero tenemos que pensar en otras personas también. That's true. ¿Verdad? Entonces, a veces la oveja puede ser un poco egoísta en ese sentido, porque ellos no miran lo que nosotros miramos, ¿verdad? Entonces, eso es algo por eso el que desea ser pastor, gloria a Dios, ¿verdad? Dios te va a ayudar. Si eres llamado de parte de Dios, Dios les va a ayudar. Te va a respaldar, te va a equipar en el camino también. Porque Dios no llama a gente equipada. Exactamente. Él te equipa en el camino. ¿Sabes algo que oí? Yeah. Que dice que Dios es amante de la gente quebrada. No, yeah, that's true. Nunca llama a alguien calificado por sus dones o sus talentos, sus regalos. Siempre usa a alguien que al final le va a dar la gloria a él. God's always going to use somebody that at the end is going to give him the glory. So it's funny because this podcast is para gente bilingüe. I speak in English and Spanish. We started in English, now we're in Spanish. So this is a podcast for bilingual people. But anyways, volviendo al punto que estabas hablando, hay días buenos y días malos. Hemos tenido unos casos donde con mi esposa nos quedamos como no estamos preparados para esto. This is a lot. Unos casos de you're like rompecabezas, pero Dios es fiel en el camino. Cuando bautizas a una persona, you're like, man, hace valerlo todo. Cuando miras a alguien que se afirma, y voy a mencionar los nombres públicamente, pero nuestra hermana Siklai, que ha permanecido. Nuestra hermana Waldina, todavía me recuerdo la predica donde ella aceptó a Dios, que fue en uno de Apocalipsis, ¿verdad? De plano le dio miedo. De plano le dio miedo. Pero it's worth it, ver una generación cambiar y ahora ellos llevar sus hijos al camino de Dios. Ese es el trabajo en sí que hace valer toda la pena el esfuerzo, los desvelos, los tiempos que lloramos, la gente que nos ha ofendido, todo eso hace valer la pena. And it's just one of those things de que alguna gente también se nos iba y son etapas que vienen gente a ayudarte and then they leave. Los pastores somos como choferes de bus, we have our destino y la gente se va a subir y se va a bajar del bus, pero uno lleva el destino, ¿va? Y un día llegará al cielo y dirá, aquí están los que me diste Dios, aquí vienen completos, you know what I mean? Los que quisieron dejarse pastorear, porque uno solo puede pastorear a aquellos que se dejan pastorear. Yes. Right? Hay gente que llegan, pero nunca lo van a mirar a uno como pastor. No. You know what I mean? Hasta lo han ofendido, nos han ofendido. Y como ofendieron a Jesús, va, like, usted está muy joven, yo sé más que usted. It's okay, you know what I mean? Después no están. Lo único que sí he visto personal, esto sí es personal. Dicen, me voy, pero yo sé que Dios va a bendecir esta iglesia y va a crecer. Y yo estoy pensando, sí, porque te vas, por eso. It's just the truth. It's just like, a veces llega un momento donde crece mucho y tiene que irse. And it sounds really bad, soy tal vez muy mal, pero te enseñé el lado de que nosotros pastores lo equivocamos. También las ovejas se equivocan, y el enfermo a veces piensa que sana cambiando de cama. It's not like that. And then you're just like, uno sabe porque oye de otros pastores o del área, hey, me llegó tal oveja or something. I'm like, esta ya la sexta iglesia que va, seventh church they've been to in the area. Ya todas las iglesias los conocen a esa familia. Triste. Es triste. No. La verdad, uno siente mucha compasión por ese tipo de gente. Sí, porque uno los trata de ayudar, ¿verdad? A veces como un hijo, ¿verdad? A veces uno le dice algo a su hijo y el hijo es like, pero, pero, yo sé esto, yo sé lo otro.
no es así. A veces obviamente uno como padre desea lo mejor para los hijos y así es uno de pastor, uno desea lo mejor para las ovejas. Yeah. Pero como dices tú, hay muchas ovejas que no se dejan. Bro, ahorita me dijeron unos nuevos que llegaron, dijeron, hey, mi pastor allá hasta me echó maldiciones al salir. And I'm like, lo que pasa es que como somos humanos también, y puede hasta sentirse como, oh, like, como se me van mis ovejas, pero yo siempre le recuerdo a los pastores que son de Cristo y siempre he tenido esa mentalidad de bendecirlos. Miren, lo bendigo, la puerta está abierta. Solo si es un fariseo. Si es un fariseo de esos fariseos, a esos no ni les digo, las puertas están abiertas. Because it's just the truth. Al fariseo se le habla fuerte, ¿va? Yeah. Cuando tienen conocimiento y no entienden. Pero cuando no era de Dios, okay, I'm just like, okay. Espero que ustedes sean bendecidos en otro lugar, ¿va? Let's just bless them. Se puso bien seria la conversación. Sí. Ahorita quiero hablar de cuando sacaste las uñas en la iglesia. Porque hay gente que nos mira en nuestra iglesia ahorita y van a aprender que en mi casa, aquí, yo soy la ley y es la gracia con nuestros hijos. Pero en la iglesia, ella es la ley y yo soy la gracia. Mucha misericordia con los hermanos. No sé, se voltean los pages when we're at home. It's different. Pero, and I have no problem being a bad guy here at home. But anyways, háblales. Not necessarily. Háblales. I mean, yo hablo fuerte y los regaño a los patojos también. That is true. Háblales de cuando sacaste las uñas, cuando una hermana te dijo a nuestra hija, pero tú eres la hija del pastor. Sí, no es justo. No es justo. A veces piensan de que como pastores somos like superhéroes, o piensan de que nosotros tenemos que ser perfectos. Uh-huh. Entonces esta hermana le dijo a Kaylee, ¿verdad? Oh, pero es que tú eres la hija de los pastores. And then Kaylee me dijo, right? Pero ella no me dijo en manera de que, fíjate que la hermana... No, sino que simplemente me estaba comentando lo que había pasado y que la hermana dijo esto. Y le dije, ok. Entonces yo después le dije a la hermana, mira hermana, disculpe, pero por favor, nunca más le vuelva a decir a mi hija eso, que ella es hija de pastores. Ella es... Fight. Ultimate dije, Christian woman fighting. Ya no, yo le dije porque nada que ver, o sea... Y tremendo porque yo lo estaba mencionando también a Cachito Luna, ¿verdad? Y los hijos de los pastores simplemente... Exactamente esos son, los hijos de los pastores. No ellos no son perfectos, ellos tienen que también tener ese encuentro con Dios, tanto como yo lo tuve, ¿verdad? Ellos también van a tener que tener un encuentro con Dios, ellos van a caer también, ¿verdad? Ellos no son perfectos, ellos tienen que ser jóvenes, tienen que ser niños. Encontrar su salvación. Sí, obviamente. Entonces yo le dije, por favor, nunca más le vuelva a decir eso a mi hija. Vaya. ¿Verdad? Ella es hija igual como su hija. Nunca le estoy diciendo a su hija, tú eres la hija de tal persona. No, yo sé que es una jovencita y ella va a tropezar, ¿verdad? ¿Y cómo se sintió la hermana cuando le metiste la cachetada? Nada. Voy a dar la otra mejilla porque soy cristiana. No, se quedó callada. I'm sorry, I'm immature. She's like, I'm sorry. No sabía decirle eso. Yeah, solo se quedó callada. And she was like, perdón, pastora, yo no lo vuelvo a hacer. Yeah, it's like, that's right. You're never going to do it again. Dang, watch out. That's funny though. Yeah, it's not easy for PKs, pastors' kids. It's not easy. Es nada, porque la gente piensa que son, tienen que ser perfectos and stuff. So no. A mí nosotros como, o sea, ellos están, gracias a Dios ahora es un poco más fácil, en manera de que nosotros los grandes tenemos a veces los pastores. Nosotros ¿sí? Como pastores. Y vos estabas hablando el otro día en el parque así, no lo había pensado mucho, pero cuando te oía hablar de que, la esposa del pastor siempre piensa que she has to have it together, tiene que tener todo, conjunto, bien, vivir una vida de perfección, no tiene no tiene derecho a enojarse y todo. No, it's not like that, no es así, También uno tiene pies de barro y solo orar para que esté firme, que mire que no caiga, ¿va? And also, me being just a genuine person, me gusta ser genuino, auténtico en todos lugares. So, yo lo sé, a veces posteo cosas que no tienen que ver con la iglesia, mi crucero, anything else, like lo que hago, mi trabajo. Yeah. No quieren dar eso, pero no quieren dar un like a eso porque it's just like, no, yo solo quiero ver a mi pastor predicando. Exacto. No, it's not like that. Tenemos un lado humano también y es cabeza en el cielo y es en la tierra. You know what I mean? We live on this earth. Somos humanos. Yeah. Bueno, en nuestra iglesia, gracias a Dios no, ¿verdad? Porque ya ellos han entendido, pero a veces se sorprenden cuando los pastores andan paseando. Oh, yeah, they're just like...
like, Nunca no se me- me olvida el joven, like, hey, ¿por qué no usted no me lleva con usted a esos lugares? I'm like, no, es que las vacaciones son de vos. They're from you. I gotta take away vacation from you. I can't take you with me on the vacation. Pero no. está ahí como si los pastores no merecen tomar vacaciones. Oh my goodness, no. You know? Y por eso hay pastores que se sienten atemorizados de tomar vacaciones. I'm like, bro. Por I'm lo que like, la gente vaya a decir. trabajas en la viña, te esfuerzas trabajando, vas a morir en la viña. Ajá. Yo no quiero morir en la viña. Sí. Quiero morir en una playa, tranquilo, comiendo una piña colada virgen. No, just kidding. Sin alcohol, pues. Te digo. Pero sí, a veces las ovejas se enojan con sus pastores porque están tomando vacaciones. Yeah. You know, más involucrados en la iglesia porque nuestros hijos ya están un poquito más grandes. Ayuda mucho. Pero El cuando misterio. eran chiquitos es muy Está difícil, you know, porque tenemos que darle tiempo a nuestros hijos. Ellos están creciendo, you know, y ahora es un poquito más fácil, pero siempre pensamos en ellos. Yeah. Sabemos balancear nuestra vida de pastor, ¿verdad? Y nuestra vida como familia. Yeah. Como vida como familia. Y eso es lo que tienen que entender muchas las ovejas, es de que los pastores tienen familias que ellos tienen que atender a su esposa o a sus hijos. Y hay veces en lo que ellos no van a estar, no es necesario que ellos estén en la iglesia para que la iglesia siga continuando. Sí, exacto. ¿Me entiende? Eso es cierto. Si hay ayuda ministerial, Ya. hey, deje que ellos vuelen, deje que ellos se desenvuelvan en el don que Dios les ha dado. Yo oré muchos años para una ayuda ministerial. Gracias a Dios llegó el pastor asistente Wilmer que me está echando la mano. So Yes, puedo su irme un domingo y familia. tranquilo. Yes. Thank the Lord. Los bendigo ahí también que van a estar Sí. viendo este podcast. ¿Va? Pero it's crazy though because it's tough. Yeah, I mean, es muy triste cuando las ovejas se enojan. Pero ellos sí pueden faltar a la iglesia y ellos sí se pueden ir de vacaciones. Not fair. Pero el pastor no puede faltar a la iglesia, tiene que estar ahí. Like, no, uno tiene también Not fair. deseos de a veces, like, Like, hey, estoy hoy cansado. no quiero venir a la iglesia, luego me recuerdo que soy pastor. Y se me pasa. You know, You 'cause know, it's, pero yeah. sí, entonces yo creo que eso tiene que entender la iglesia de hoy en día, que los pastores son simplemente humanos, ¿verdad? Que simplemente que el llamado que Dios les ha dado es responsabilidad más grande. ¿Verdad? Es una gran responsabilidad que Dios ha dado, you know. ¿Y por qué escogió a tal pastor o nos escogió a nosotros? Solamente Dios sabe. Yeah. Porque Él lo hizo, ¿verdad? A veces hasta a nosotros todavía nos cuesta entender por qué Dios nos escogió, ¿verdad? A veces decimos, Señor, pero ¿por qué nosotros? Sí. ¿Verdad? Sí, eso, yeah, exactly. ¿Por qué nosotros? Pero simplemente Dios sabe. Es su voluntad. Ajá, Él simplemente sabe por qué, you know? Y a veces si hay algo que no te gusta de tu pastor o algo que dijo que no estás muy de acuerdo, no te vayas de la iglesia. Simplemente sentarse a platicar, ya. ora por el pastor y pídele al Señor, you know, si yo estoy mal, ayúdame a cambiar mi pensamiento para que yo pueda entender al pastor y lo pueda seguir apoyando. O si el pastor está mal, Señor, ábrele sus ojos, hazle entender, muéstrale. Perdón que te interrumpa, pero se me vino un pensamiento. Es interesante que todo pastor en un tiempo fue oveja. So deberemos los pastores siempre entender la oveja. Cuando yo era oveja y yo me sentía ya no en paz con el pastor, algo me ofendió. Yo no podía ni sentarme a escuchar sus predicas, because I was like, you know, solo pensando en su error. Ajá. So yo sabía como una persona madura que necesitaba ir a ministrarme con él y decir, ¿sabe qué? Esto y esto me molestó. Y aunque no dijera perdón, yo ya lo saqué y ya me sentía bien otra vez y estando en paz en la iglesia. Pero hoy en día de amigos, enemigos, y se van. Sí. Hemos tenido gente que se va y ni siquiera nos dijeron por qué. And I'm Y just uno like, los trata, okay. los trata So, de llamar y nada. nada, no contesta, it's completely ghosted. I'm like, bro, for real? Enemy, like, ¿qué dije? You know what I mean? Y sí, tal vez cometí un error and I'll own up to it. Pero ¿cómo voy a saber yo que cometí un error si no me decís? You know what I mean? O tal vez solo fue una etapa que ya no quiere decir. I understand that. Pero nos dejan así en blanco. Y es que feo eso. Eso sí, honestamente, sí se siente feo. Yeah, it's It's feo. really bad. Yeah. Se siente feo. So, si hay alguna oveja oyendo en esto, este tema puede ser muy intenso, honestamente. Because podemos hablar todo el día. Like, tú estabas hablando de ser independiente, la iglesia que sepa depender de Cristo, no de uno. Esas cosas, no se enamore de mí, enamórese de Cristo. Mucha gente So, que no viene, o mucha gente en las iglesias que ya no siguen yendo porque tal cosa el pastor. yeah. Pero entonces, ¿por qué iba a la iglesia?
¿Iba por Dios, porque Exacto. ama a Dios, o iba porque le gustaba el pastor? That's true. Yeah, I know. Like, what in the world? No, so. Like, uno va porque uno quiere aprender más de Dios y la palabra que se está dando está ayudándole a crecer. Ya, exacto. A cambiar. Exacto. Si ya no siente paz en ese lugar, dile al Señor que lo guíe a un nuevo lugar. Sí, y especialmente, por ejemplo, si hay adulterio o algo así, like, es razón por qué moverse, ¿va? Porque su salvación está a juego. It's like, si solo hay unas cositas que estás disgusto, mejor hablar y platicarlo y estar de acuerdo los unos con los otros, ¿verdad? Pero en el ministerio hispano, cuando empezó, nunca dudé, porque empecé con una mentalidad como un matrimonio. Yo veo el pastorado como un matrimonio hasta que la muerte nos separe. Which is crazy because cuando oigo mi amigo Mike Vega que ahorita se retiró, it's really hard for me to understand that. Because I'm like, to me it doesn't really like, me cabe por la visión que yo anhelo ser. Miraba, Apóstol Sergio Enríquez, mencionaron nombres, que grande y tiene sus pastores y que pastorea y todo. Ahí yo me veo cuando yo sea anciano. I see myself in those shoes. Pero tal vez Dios tiene otro plan, ¿va? Uno se propone, pero Dios es el que decide el propósito, ¿va? Pero, so anyways, pero la iglesia americana. We've been doing it for 7 months now, maybe. I want to say so, yes. Home church. Doing a home church now for probably about 7 or 8 months, maybe. I would say about a month and a half ago, maybe 2 months ago. Throw una gran duda. Just like, I want to close it up. I want to close it. I want to close it. Because it's a lot on my family. Lord, was this you that told me? Remember when we built a deck that we'll start the church? And then after I was just, feeling like I wanted to quit. And that's just not my personality. That's why, like, with this podcast, I'm like, we start, we're going to finish. Like, so, because we're just not quitters. That's just not us. For example, when we started La Escuela de Teología, Theology School, we went to North Texas College. We started with a class with how many people? No, it was like 50 people in that Como class. 50 personas. Nos graduamos. Esa clase tal vez unos 3. Sí, 3, 4, sí, on the max. 5, ajá. Algo así. Yeah. And it's just like, so, el éxito está en perseverar, right? It's in persevere. I was just feeling down. I just wanted to quit. And somebody that knows me, un amigo, and he's just starting off in a prophetic gift, en el don profético, me llamó de la nada, and he's just like, el Señor te mostró a ti en un sueño. And I saw him at a desk, estaba en un escritorio triste y queriendo tirar la toalla. And el Señor le dijo, dile esto, and tell him. So he went up to me and he said, yo estoy contigo. Yo te he llamado. Siga adelante. Keep moving forward. You know what I mean? And he also said, you're a light in una antorcha, which is a torch in the middle of darkness, en medio de la oscuridad. So a veces cuando yo ando en lugares también donde un cristiano tal vez sería criticado por estar con personas que tal vez usted dice no debe estar, aunque Jesús anduvo con esos pecadores. Porque esto sí, la triste realidad es que nosotros los cristianos, me incluyo, decimos que venga el drogadito a la iglesia, que venga la prostituta, que venga el drogadito, el drug dealer, que venga el criminal, que venga el que roba, pero ya teniéndolo ahí en la iglesia, es otro rollo. Ya no nos gusta Ya mucho. no nos gusta. Preferimos solo ver familias sanas. Es antibíblico y anticristiano. It really is. So, tenemos que ministrar nuestro corazón, hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será? Yo supe de un amigo aquí que tiene un soup kitchen en Bastrop. Y la iglesia, una de las iglesias más grandes, cuando llegó a la corte porque querían cerrar, él quería poner el soup kitchen en la ciudad. Y estaban gente peleando que no querían en la ciudad. Because they didn't want them there. No lo quieren ahí toda la gente pobre. They don't want homeless people. So we love homeless people, but we don't want them anywhere near us. Sí. Amamos a la gente que vive en la calle. Oh, sí, yo les doy de comida, le compro burger, les regalo algo, pero yo no los quiero nada cerca de mí. Bro, let's get real. Si quieren ponerse real en el podcast, neta, esa es la verdad. That's the truth. So, y cuando llegó a la corte en Bastrop, del court meeting, los hermanos de la iglesia, de esa iglesia grande, estaban ahí en contra de él. So él dice, ¿cómo ustedes dicen que aman a Dios y aman a su prójimo, pero no lo quieren cerca de ustedes? You guys say you love your neighbor, but you don't want him anywhere near you. Bro, controversy. There's a controversy for the podcast, and we're going to finish off in controversy. Church, Lord. And so when he said, sos una antorcha, when you're a torch in the middle of darkness, I realized something, that the Lord has us here with a purpose. Nos tiene aquí con un propósito, that we not give up. So as pastors, don't give up. Yes. No te des por vencido, pastor. It says there's like more than 50% of pastors quit a year. It's crazy. That's crazy. It's a crazy status. People just quit and throw in the towel, and there's a lack of workers. Por eso terminamos with the Bible verse que dice, la mies es mucha, pocos los obreros. There's a lot of work to be done, and the harvest is plenty. There's not enough workers, few workers. So, anything else you want to comment about that? No, just confiar en el Señor, ¿verdad?
Como te digo, era solo simplemente recordar quién te llamó. Y si Él te llamó, Él te va a ayudar para adelante, Él te va a guiar, te va a dar la sabiduría, te va a dar el entendimiento, te va a dar las fuerzas. Sí, hay momentos difíciles, pero sigue confiando en el Señor, que Él te va a ayudar a salir adelante. Yeah, that's a good consejo. Y los pastores sí se merecen vacaciones. Y los pastores merecen vacaciones con su familia. I think we're going to end this podcast here. Thank you so much for watching. Be viendo, like, comment, and then also share with somebody else, your friend.